utilizar nuestra ciencia y nuestra tecnología para darle gloria a Dios, eso es lo que agrada a Dios. Pero si vamos a usar la tecnología para hacernos un renombre nosotros, sin considerar a Dios, es cuando el hombre fracasa. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno, entonces vamos a ver que aquí inicia la restauración, más o menos si nos vamos en la línea de nuestro tiempo, vemos a Ur de los Caldeos, de donde es llamado Abram. Caldea viene siendo un lugar de demonios, y esto, si quieren leer ahí en Josué 24:2, vamos a leerlo. Realmente Abram vivía en un lugar bastante hostil. Ahí dice la palabra y nos confirma que su familia estaba envuelta en ese ambiente cultural, en ese ambiente religioso donde servían a los ídolos. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré. Taré es el papá de Abram, padre de Abram y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abram del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Fíjense ustedes aquí, imaginemos el contexto sobre el cual vivía Abram. Abram vivía en una ciudad fortificada, como estamos viendo aquí. En esos tiempos, los grandes pueblos que se desarrollaron hicieron grandes fortalezas para defenderse de todos los mercenarios y la gente que habitaba a sus alrededores. Entonces hicieron fortificaciones para que la gente se sintiera segura. Ya dentro de esas fortificaciones pues había habitaciones, había templos a los ídolos, como estamos viendo. El famoso Sigurat como la Torre de Babel terminaron siendo templos en cuya cúspide hacían un templo en adoración a la diosa Acera, a la diosa Iris, y tenía una finalidad de una sexualidad torcida. Ahí era donde llevaban a los reyes de la tierra que querían hacer mercadería con ellos o querían entablar alguna relación diplomática. Dirían: oye, en estos tiempos, como bienvenida se les daba un banquete, pero el banquete era una sacerdotisa que se ofrecía sexualmente a esta persona. Esto lo sabemos también por la misma historia, por la misma arqueología y porque lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, cómo el pueblo de Israel se fue contaminando de esta práctica, sobre todo el reino del norte, con los famosos lugares altos y los ídolos de acera, ¿verdad? Que no eran otra cosa más que dioses de una sexualidad torcida. Bueno, en ese ambiente tan espantoso que no difiere mucho del que en la actualidad vivimos allá afuera, podríamos decir que allá afuera es Ur de los Caldeos. No ha cambiado gran cosa. Vamos a ver, cuando veamos el libro de Daniel, ahí nos habla de que Nabucodonosor y su gran reino creció como un árbol frondoso que podía ser visto desde toda la tierra. Cualquiera que mirara podía ver la grandiosidad de Babilonia. Pero ¿qué pasó? Fue talado ese árbol, dice la palabra, pero sus raíces se quedaron en la tierra. Eso significa espiritualmente, esas raíces que ahora estamos viviendo a través de falsas doctrinas, a través de falsas religiones, a través de la mercadería, a través del poder económico, del poder militar, del poder que da las religiones y sobre todo las religiones falsas. Vemos que desde aquí vienen sus raíces. Ahorita en la actualidad alguien dice: bueno, ¿dónde está Babilonia? No existe, pero sus raíces se quedaron desgraciadamente en nuestra tierra. ¿Y cómo lo vemos hoy? Yo venía ahorita meditando en el camino y les dije: les voy a compartir esto, porque en esta semana tuve ahí en mi oficina
3 diferentes consultas y las 3 tenían algo en común. Eran jovencitos menores de 18 años y esto se los digo porque pues todos somos padres de familia. Aquí mismo estoy viendo a algunos jóvenes y los tengo que advertir de alguna manera. Estos jóvenes practican, yo no podía entender por qué el joven me decía que veía yo de malo, que veía de malo su mamá, que él fumara marihuana y usara enervantes. Y la mamá ya desesperada, porque cuando alguien utiliza estas drogas, agrede a los padres en forma tremenda. Hay una agresión física y verbal, o sea, no nada más verbal, sino hasta física. Empieza uno a notar este tipo de actitudes. Y el muchachito me decía que por qué me admiraba si era lo más normal. Y llegó a tal grado que las diferentes personas, los diferentes padres me decían lo mismo. Yo ya me desesperé y yo le dije que cuando menos se espere hasta que tenga 18 años y ya lo haga. Y otro padre me decía, no, pues se compran unos instrumentos ahí muy raros para fumar y tomarse la droga esta. Y entonces investigando un poquito más, porque me puse a hablarles de la palabra a estos muchachos, de la cual uno de ellos había sido formado, bueno, 2 de ellos, uno en un colegio católico y otro en un colegio cristiano. Y estaban como hastiados ellos pensaron que les iba a hablar con términos religiosos, pero en cuanto les empecé a hablar de la vida, de quién era el proveedor de su vida y cuál era el propósito de Dios para su vida, empezaron a abrir un poquito más su mente y me empezaron a expresar cosas que me dejaron helado. Yo no sabía que existía un movimiento aquí entre los jóvenes en las escuelas, en todos los niveles, que se llama Rastafari. ¿Ustedes habían escuchado eso? El Rastafari, ¿nadie había oído eso? Bueno, pues ese famoso Rastafari está en las calles. Y ese Rastafari utiliza elementos cristianos para traer eso es lo grave, utiliza el engaño, ¿verdad? Utilizando ciertas verdades, los atrae y les dice que Dios, el Dios de esa religión es Jah. Si ustedes recuerdan en el Salmo, la contracción de Jehová es Jah, si lo han leído, ¿verdad? En los Salmos. Y les habla de Isaac, les habla de Jacob y les hablan de todas estas cosas, pero les dicen que ese Dios puso los enervantes en la naturaleza para que se sirvieran de ellos. Y entonces utilizan la drogadicción como un elemento espiritualoide donde ellos son elevados a un nivel más alto. Y los jóvenes lo están creyendo. Y tan lo están creyendo que hasta los padres, con tal de que no lo hagan en este momento, les dicen que cuando cumplan la mayoría de edad. Todas esas raíces, hermanos, vienen de aquí. Vemos nosotros cómo la santería proviene de culto, pues semejando el catolicismo, ¿verdad? Utiliza elementos de íconos, ¿verdad? De imágenes, de figuras y de sacrificios de animales. Pero ahora Satanás ya fue más lejos, ahora está utilizando elementos del pueblo cristiano para engañar a su gente. Entonces tenemos que estar informados de todo esto para que no nos perdamos por falta de conocimiento y protejamos a nuestros hijos y les instruyamos al respecto, ¿sí? Porque está utilizando elementos de la Biblia para meter esta cosa tan perniciosa en la cual se ve cauterizada la conciencia de estos jóvenes a tal grado que ellos piensan que lo están haciendo normal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la cultura de este mundo es tal que la empezamos a ver como normal. Incluso las prácticas sexuales antes del matrimonio las están viendo nuestros hijos ya como algo normal que se debe dar en un mundo moderno. Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas corrientes perniciosas sobre las cuales indudablemente, como dice ahí la palabra, Abraham y su familia vivía inmersos en eso. Entonces ahora imaginemos cómo Abraham tuvo que tomar una decisión, así como cuando nosotros estamos en el mundo,
tenemos que tomar la decisión cuando recibimos el llamamiento de Dios. Entonces, en Abraham nosotros debemos ver reflejado ese llamamiento cuando vivimos inmiscuidos en nuestra cultura religiosa, en la comodidad de nuestra casa, de nuestro hogar, envueltos en nuestro trabajo. Imagínense, Abraham tenía que salirse de esas murallas que vimos ahorita, salirse de esa seguridad que le daban esas murallas y salirse al exterior donde había vandalismo, donde había mercenarios y el peligro era mayúsculo, ¿verdad? Porque no estaban protegidos, tenían que andar en casas de campaña errantes. Es como si ahorita alguien tomara una casa de campaña y se fuera a un parque, pues era un peligro, ¿verdad? Como está ahorita la situación de la violencia, pues era algo similar. Entonces salir de esas murallas, me imagino yo que le costó gran trabajo, y sobre todo que tenía que cruzar el río, salirse dentro de esos dos ríos que eran el Tigris y el Éufrates. Y entonces él toma la decisión a ese llamamiento porque finalmente él tiene un encuentro con Dios, como cuando nosotros tenemos ese encuentro, y nosotros vemos que literalmente dice la palabra que a Abraham se le dio, vamos a decir, el evangelio que ahora nosotros recibimos. Vamos a ver ahí en Gálatas 3:8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, Abraham recibió el evangelio, así como tú lo recibiste en una ocasión, o si estás aquí y no lo has recibido, de alguna manera recibes el mensaje de Dios de cuál es el plan de Dios para tu vida, cuál es el plan de Dios para su iglesia, para llegar finalmente a ser benditas, ¿verdad?, entre todas las naciones. Esa fue la promesa. Vamos a ver más adelante que Abraham ya tenía conocimiento del significado del vino y del pan cuando lo recibió Melquisedec, cuando venía de la batalla. Cuando venía de la batalla, dice la palabra que sacaron el vino y el pan. Entonces el vino representa la sangre que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo, y el pan como Él, el dador de nuestro alimento y de nuestra vida. El pan, aquel que fue, que cuando nosotros lo partimos recordamos el sacrificio, ¿verdad?, que recibió en su cuerpo. Entonces vemos aquí que Él recibió la buena nueva. ¿Qué significa buena nueva? Evangelio. ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. Entonces él sabía de quién venían las promesas. Y aquí lo importante es que Abraham creyó a esa promesa. Sin embargo, vamos a ver que pues Abraham venía de una cultura sumamente corrupta, ¿verdad? Una cultura sumamente caída, de los hombres caídos, y pues él era también de carne y hueso, exactamente igual a nosotros, y por lo tanto vamos a ver fallas en él. Pero de las cosas que podemos distinguir de Abraham es de que creyó a Dios, de que fue obediente, ¿verdad? Entonces esto lo justifica y lo capacita para vivir por fe y vivir en comunión con Dios. O sea, exactamente estamos en la posición, ¿verdad?, en que Abraham recibe el llamamiento. Entonces, cuando recordemos a Abraham, bueno, siempre lo recordamos como el padre de la fe, pero también recordemos como aquel que fue llamado, así como nosotros somos llamados a constituirnos dentro del reino de Dios. Amén. Dice, y haré de ti una gran nación, ¿verdad? Entonces vamos a ver el reino de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios desde ese momento? El plan de Dios era instalar el reino de Dios. Lo que originalmente vimos lo que ocurrió en el Edén era que el hombre ejerciera la autoridad de Dios aquí en la tierra, porque todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y vamos a ver en Apocalipsis que nuevamente esto que estamos viendo ahorita, corrupto y caído, va a ser restituido
a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces por eso dice que toda la creación gime a una para que llegue ese momento, ¿verdad? Entonces vemos que el plan de Dios, ¿verdad? El reino de Dios, nosotros lo vamos a ver reflejado en Israel en el Antiguo Testamento, donde nos va dando instrucciones de cuál es el carácter de Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros, la fidelidad que espera de nosotros, la obediencia que espera de nosotros, y que creamos a sus promesas y que veamos lo que le ocurrió a los antiguotestamentarios por no seguir esas instrucciones. Entonces todas las cosas fueron escritas, dice el Nuevo Testamento, para que nosotros aprendamos de ellos. Y luego vemos que el reino de Dios, ahora en la iglesia, en el Nuevo Testamento, está instalado el reino de Dios. ¿Y cómo sucedió esto? Vemos que en el Antiguo Testamento se hace la promesa a David, ¿verdad? Que su reino será eterno. Si alguien voltea en lo físico y dice, bueno, ¿y dónde está el reino, el cetro de David? No lo va a ver. Pero entonces nosotros vemos que el Hijo de Dios es llamado el Hijo de David, es decir, Cristo recibe ese cetro, y ese cetro Él va a venir a regir con vara de hierro en el nuevo milenio, que ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces vemos que el reino de Dios es instalado primeramente en el Antiguo Testamento y los va acompañando a través del tabernáculo, a través del templo, y luego vemos que ya en el Nuevo Testamento ya Dios no está externo a nosotros, sino que ahora Él tomó el cuerpo de hombre, limitado por su carne que no tuvo pecado, y por el tiempo tuvo que morir para despojarse de ello y luego resucitar y ser el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Esa es la forma en que ahora se instala el reino de Dios en cada uno de nosotros. Y ahora cada uno de nosotros nos corresponde que ese reino lo conozca fulanito, manganito, perenganito, para que el reino de Dios sea instalado en la tierra, para cuando venga nuestro gran Dios y Salvador, tome posesión de todos los reinos, ¿verdad?, que le van a ser dados a Él en el nuevo milenio. Este nuevo milenio va a suceder ya después del arrebatamiento, ya después de la tribulación, ya después del gran juicio del trono blanco, etcétera. Viene ese periodo de 1000 años. Y luego el nuevo cielo y la nueva tierra, es decir, en la eternidad, donde